Segundo de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. Incluso vamos a leer el capítulo 13 completo. Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Raba y he tomado la ciudad de las aguas. Reine pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino al rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: Echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagáis tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: Levántate y vete. Y ella le respondió: No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Echadme a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes.
Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir? ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando los ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del norte del monte, y dijo Jonadab al rey: He aquí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Leímos hasta el versículo 39. Leímos todo el capítulo 13. Ayer había faltado leer unos versículos del capítulo 12. Hoy continuamos. Gracias a Dios hemos llevado el consecutivo, hemos estado leyendo la Biblia, versículo a versículo, versículo a versículo. Y acá en el capítulo 13 se nombra mucho a Amnón. Es más, Amnón no se nombra, en toda la Biblia no es que aparezca Amnón. Amnón es el primogénito. Nosotros leímos, cuando empezamos a leer 2 de Samuel, en el capítulo 3, el versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Ahí se nombra
a Amnón. ¿Quién es Amnón? El primogénito. El primogénito. Solamente en este capítulo 13 aparece Amnón, Amnón hizo así, Amnón hizo así. Es el primogénito que tuvo en Hebrón. Pero también en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, ahí también se nombra que David, el primogénito que tuvo en Hebrón, era Amnón. De resto, aparte de lo que está escrito en 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2, y de lo que está escrito en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, aparte de esos dos versículos, todos los otros 19 versículos que hablan de Amnón están acá, en este capítulo. Acá podemos ver en detalle lo que hizo él. Habíamos hablado hace poco sobre la astucia, ¿no? La astucia. Pero aquí vemos a alguien que es muy astuto. Vamos a leer al principio del capítulo 13. Dice el versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Era primo de Amnón. Eran como de la misma edad. Generalmente entre primos, los primos tienden a ser de la misma edad. Él era un primo, sí, era primo. ¿Y qué le decía? Hijo del rey, así. Aquí aquí empieza a sonar Jonadab. Pero cuando miramos al final del capítulo, también, ¿quién es el que le dice al rey? No murieron todos, solamente Amnón. Y incluso a Jonadab conocía muy bien el corazón de Amnón. El que le servía, el criado, el que estaba con Amnón era su primo. Pero dice, la característica de este primo, dice que era muy astuto. Jonadab era muy astuto. Ya sabemos la característica de la astucia. La astucia es lo opuesto a la sabiduría. Pareciera que fuera como lo mismo, casi, no es lo mismo. La astucia depende del ser humano. La astucia depende de tretas, de argumentación, de la capacidad del ser humano para engañar, ¿sí? Para poder lograr un fin, normalmente usando el engaño. La astucia no es de Dios, la astucia viene de Satanás, directamente de Satanás. Es más, en la Biblia aparece el padre de la mentira. ¿Quién es? El diablo. En la Biblia aparece un hombre, engañador, pero ¿quién es el que tiene ese título de engañador? Satanás. La astucia se usa para engañar. La astucia se usa para hacerle pensar a una persona algo, pero realmente lo que hay detrás es otra cosa. Jonadab tenía esa característica, el hijo de Simea tenía esa característica. Cuando miramos a Amnón, ¿a quién escuchaba? Amnón estaba escuchando a alguien que era muy astuto. Bueno, también vimos en el capítulo de ayer, el capítulo 12, Dios ya había determinado que esto le iba a pasar. Vamos a mirar el capítulo 12. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. El versículo anterior lo dice y este versículo lo afirma, ¿no? Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Pero el versículo que sigue, el 11, dice, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso también va a suceder. O sea, todo lo que Dios dijo acá, que le iba a pasar a David, todo eso le pasó. Ya empezamos a ver cómo se levantó, cómo empezó a surgir el mal en la casa de David. Entonces, un hermano se enamoró enfermizamente. Se enamoró de Tamar, la hermana de Absalón. Absalón tiene una característica que vamos a considerar mañana. Nos vamos a adelantar a un versículo que leeríamos mañana, que es el versículo 25 del capítulo 14. ¿Qué dice este versículo? Dice las características de Absalón. El versículo 25 dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Entonces aquí estamos viendo, no había nadie más alabado por su hermosura que Absalón. Era muy hermoso y él era el hermano de Tamar. Imagínense, si no había nadie más alabado por su hermosura, alguien que fuera más alabado por su hermosura que Absalón, no había.
Él era alabado por su hermosura. Es un hombre, ¿no? Raro. Es un hombre, pero es alabado de lo bonito que era. Sí, Absalón, muy bonito, ¿no? Muy hermoso. Pero la hermana de él, ¿quién era? Tamar. La hermana de él, dice, aquí lo leímos hoy, era muy hermosa. ¿Era hermana de quién? Del hermosísimo. Él era muy hermoso. Y la hermana de él, que era, pues, hermosísima también. Entonces, Amnón quería estar con ella. Amnón, hermano, medio hermano, lo que nosotros conocemos como medio hermano. Que pues bueno, si vemos aquí se dice mucho, cuando se nombra Tamar, Tamar, hermana de Absalón. Y cuando se nombra Amnón, entonces Amnón dice, manda a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Así se nombra, ¿no? Pero ya después, ya mi hermana, ahí sí ya dice mi hermana. Realmente sí eran hermanos, sino que se conoce, en esta cultura se conoce como medio hermanos. No sé, en esta época, no sé si es en todos los países, pero se conoce como medio hermanos porque eran de diferente mamá. El mismo padre, David, pero diferente madre. En total eran 18. Si no sabían ese dato, en total fueron 18. El primero, Amnón. Y aquí en este capítulo 13 vimos cómo muere Amnón. ¿Quién lo mató? Absalón. Bueno, pareciera que fuera sus criados, porque él le dijo a sus criados que lo mataran, pero realmente fue Absalón. Él ordenó la muerte. Y como lo dijo Jonadab, ya estaba determinado el mal sobre Amnón desde el momento en que... ¿Desde qué momento? Desde el momento en el que Amnón había violado a su propia hermana, a Tamar. Pero curiosamente, esto aparece al final del capítulo, ¿no? Jonadab, el primo de Amnón, fue el que llevó a Amnón con su astucia. Lo llevó a que estuviera con su propia hermana. Él fue el que le dijo cómo. Él le dijo la estrategia. Si tú haces así, era consejero, se volvió el consejero de Amnón, su primo. Si usted hace así, así, usted va a poder estar con ella, va a poder hacer... ¿Qué es lo que quiere? ¿Usted quiere violarla? No, tranquilo, no hay problema. Usted la va a poder violar. Si quiere violar a su hermana, entonces haga así, así. Le dijo cómo hacer. Realmente cuando miramos lo que le dijo y lo que Amnón transmitió, hay una pequeña diferencia. Si notan esos dos versículos, Amnón cambió. Amnón dijo 2 hojuelas, pero Jonadab le había dicho viandas. Y algo sucedió con lo de las hojuelas. Casi no le sale bien porque él cambió un poquito el consejo que le había dado Jonadab. Pero Jonadab, el que le dio el consejo para que pudiera violar a su propia hermana, ese mismo Jonadab aparece al final diciendo, no, solamente iba a morir Amnón. Solamente iba a morir Amnón. ¿Por qué? Porque ya estaba resuelto. Eso ya estaba resuelto en el corazón de Absalón. Amnón era el criado, Jonadab era el criado, el siervo de Amnón, pero igual ya sabía lo que Absalón iba a hacer. Siendo el criado de Amnón, sabía que iba a morir por su hermano Absalón. Ya lo sabía. Solamente como que favoreció el que eso sucediera más rápido. Estando con Amnón, le dijo astutamente, haga así, 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 para que lo aborreciera más, para que lo aborreciera Absalón, para que su propio hermano lo matara. La astucia. ¿La astucia de dónde viene? Es lo contrario a la sabiduría. La astucia de Satanás. La astucia entró ahí. Y el mal estaba ya resuelto. Como el mal ya estaba resuelto para la casa de David y la espada en contra de David se iba a levantar de su misma casa. Esta astucia fue como la chispa. No sé si han visto películas de criminalística. En las películas de criminalística se habla de el detonante. El detonante aquí, que generó todo lo que ya se había profetizado. Dios ya le había dicho lo que iba a pasar a través del profeta Natán. ¿Cuál fue el detonante para que todo empezara a suceder? Una gotita de astucia. Entró una gotita de astucia y produjo todo esto. Ahora Absalón, ¿dónde está? Huyendo. Y el padre que dice que David todos los días lloraba a su hijo Absalón. Todos los días. Y ya había consolado, ya había muerto. Ya habíamos visto cómo cuando murió su primer hijo, no era su primer hijo. Cuando murió el hijo que tuvo con Abigail, que él lloró y lloró y lloró, lo vimos también. Lo vimos ayer. Cuando él lloró y lloró, los criados no le querían dar la noticia de que el niño había muerto. Pero cuando le dijeron que el niño había muerto, en ese momento, ¿qué hizo él? Ya se paró,
se arregló y pidió que le sirvieran pan, comió. Y todo el mundo dijo, no, no entendemos. Si él lloró y lloró y dijo, sí, porque mientras había esperanza de que tal vez Dios tuviera misericordia de mí, Dios se compadeciera de mí y tuviera misericordia con el niño, Dios se compadeciera de mí. Así, mientras él pensaba de esa manera, pues entonces por eso se afligía, porque era también su propio pensamiento. Dios ya le había dicho, va a morir, el niño va a morir. Lloré, pataleé, ¿el cuánto hizo? 7 días hizo esa pataleta. ¿Sí? Miremos qué pasó y qué le dijo Dios. Bueno, ese es un versículo que ayer leímos, pero lo leímos, pero no compartimos sobre él. Pero es muy importante, es el versículo 13. El versículo 13 del capítulo 12. Porque ahí aparece el pecado ya fue remitido. Entonces vamos a mirar versículo 13 del capítulo 12. ¿Qué dice? Hoy leímos pues algunos versículos del capítulo 12, pero este versículo 13 no lo podemos dejar de considerar. Dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, el profeta, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué dice así? También Jehová ha remitido tu pecado. Esto que vamos a nombrar, y este versículo lo habíamos ya nombrado cuando hablamos del tabernáculo. Al hablar del tabernáculo, resulta que se echaban suertes sobre dos. Uno iba a ser sacrificado en holocausto, el otro iba a ser echado a Azazel. Decir que fue enviado a Azazel quiere decir fue remitido. Eso es remitir. El pecado, cuando se hacía imposición de manos, el pecado pasaba a la ofrenda. La ofrenda inevitablemente tenía que ser degollada, tenía que haber muerte. Y después de que fuera degollado, se le tenía que quitar la piel, tenía que ser desollada. Todo eso lo hablamos cuando hablamos del tabernáculo. Hoy no voy a entrar en detalle, solamente que había imposición de manos. La imposición de manos era para transferencia del pecado. Es para eso. Cuando hay imposición de manos hay transferencia de pecado. Entonces le pasaba el pecado a esos dos animalitos. Uno de los dos iba a ser sacrificado en holocausto. El otro iba a ser enviado a Azazel. Cuando dice a Azazel, no se está refiriendo a una persona, ¿sí? Solamente se iba. Él empezaba a caminar, y todo el pueblo veía cómo se alejaba. ¿Qué es lo que se estaba alejando? El pecado. Era remitido. Eso es remitido. En ese capítulo, cuando hablamos del tabernáculo, lo hablamos más exactamente. Hoy, bueno, no hablamos tanto de eso, tan en detalle, porque eso ya lo hablamos, pero vamos a hablar de esa palabra remitir. Poco antes de entrar, alcancé a mirar en el grupo de WhatsApp y noté que Marlon había preguntado sobre Juan capítulo 20, versículo 23. Juan tiene solo 21 capítulos, pero el capítulo 20, pues es el penúltimo, ¿no? Y el capítulo 19 es el antepenúltimo. ¿Alguien sabe? Hago esta pregunta. ¿Alguien se acuerda? Más de uno lo ha considerado porque lo hemos nombrado muchas veces. ¿Qué dice el capítulo 19? Capítulo 19, versículo 30. ¿Alguien se acuerda qué dice ese versículo? Capítulo 19 de Juan. Estamos hablando de Juan. El Evangelio según San Juan. Capítulo 19, versículo 30. ¿Alguien se acuerda qué dice? A la una, a las dos no se acuerdan. Es muy importante este versículo. En este versículo nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. ¿Sí? Ese es el capítulo donde dijo, consumado es. Ya que se demoraron, ya estaban tal vez buscando, no, así no. Consumado es. ¿Cuándo se dijo consumado es? El capítulo 19. ¿Qué quiere decir? En el capítulo 20, nuestro Señor Jesucristo está hablando con los discípulos, pero es nuestro Señor Jesucristo resucitado. Dice el versículo 23, a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Esto lo vimos, bueno, ahorita miramos el versículo cuando Natán le dice, también este pecado ha sido remitido. ¿Por qué le dice también? Toda la vida de David, desde el principio hasta el fin, Dios ya había remitido el pecado. En ese momento, sí, la maldad que salió de David fue muy grande, ¿no? Ya vimos ayer la maldad, menospreció a Dios. A pesar de que Él es la persona que se muestra con el corazón, conforme al corazón de Dios, pero también estaba en un cuerpo humano. ¿Y qué resultó haciendo? Menospreció a Dios. ¿En qué momento menospreció a Dios? Cuando Él consideró únicamente sus pensamientos, sus ideas, cuando estuvo holgazaneando. Eso lo vimos el día de ayer. Si quieren mirar más al respecto, miren el video de ayer. Acá,
cuando dice a quienes le remitieron los pecados les son remitidos, no sé si se acuerden lo que dice Mateo. Mateo capítulo 16, el versículo 18, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Eso es el versículo 18. 16, 18, o sea, Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. También sobre eso ya hemos hablado sobre ese versículo, no le está diciendo a Pedro. ¿Qué dice el versículo 19? El versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué dice dos capítulos más adelante? Dos capítulos más adelante, el capítulo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Mateo 18, 18. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Así dice, ¿no? ¿A qué se refiere? Nos dio Dios una autoridad muy grande. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 12? Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto, ahí ya no dice de cierto, sino dice dos veces. De cierto os digo. Así dice. ¿Qué es lo que sucede ahí? Todo lo que nosotros vimos, las obras que vimos en Jesús, esas nosotros también las vamos a poder hacer. Así digo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No sé si habían considerado ese versículo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto está escrito sobre el poder que Dios ha dado a la iglesia. Cuando miramos en Mateo 16, versículo 19, parece que le estuviera diciendo a Pedro. Pero pasamos una página y miramos el capítulo 18, versículo 18, lo está diciendo a la iglesia. Esto también ya lo habíamos visto en un en vivo. Cuando habíamos hablado, antes del tabernáculo, habíamos hablado exactamente sobre esto. Es como una repetición. Estamos repitiendo un en vivo que ya se había repetido. ¿Sí? Pero es por la pregunta que se hizo hoy. No alcancé a contestar, sino ya venía de camino. Cuando me empecé a leer, estaba atrasado en 23 mensajes. Entonces, mire la pregunta. Pero tenía que ver con el día de hoy, por remitir. Un versículo que ayer se nos pasó y que es muy importante. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahora, ¿cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo dijo eso? Cuando miramos en Mateo 18, desde el versículo 14, dice que la voluntad del Padre no es que ninguno se pierda. Y ya sabemos que esa es la voluntad. La voluntad del Padre no es que ninguno se pierda. Por lo tanto, y se está refiriéndose a alguno de estos pequeñitos, personas que están escuchando el Evangelio. Personas que están escuchando el Evangelio, están escuchando la palabra. A esos llama pequeñitos. Una persona que todavía es, en cuanto a la Biblia, no es inexperto. Lo llama la Biblia así, inexperto. En cuanto a la palabra de Dios, al corazón de Dios. Puede saber muchos versículos, pero se refiere al corazón de Dios. Si un pequeñito de estos, si una persona así, pecare contra ti, tú pues le exhortas, ¿sí? Pero si aún insiste, entonces con otro testigo, otro justo, pone como testigo. Si no así, entonces a la iglesia, delante de la iglesia, lo pone como testigo. Si aún así esta persona insiste en seguir su pensamiento, en ir en pos de sí mismo, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. Eso está hasta el versículo 17. Ya en el versículo 18, ahí es cuando dice, estoy hablando de Mateo 18, 18. En el versículo 18, ahí es cuando dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Nosotros tenemos el ejemplo, hace poco sucedió, alguien que estaba entre nosotros. A eso se refiere con un pequeñito, estaba entre nosotros, pero recibió exhortación en privado. Luego recibió exhortación con más de un testigo. Luego delante de todo el grupo, de toda la iglesia. El grupo que tenemos en WhatsApp es de justos, la iglesia. Delante de la iglesia se puso el caso. Él mismo se había salido del grupo. Pero entonces, ¿qué dijo toda la iglesia? ¿Cómo la iglesia lo vio? Es gentil. Él no es salvo. Así, toda la iglesia dijo lo mismo. ¿Sabe qué hicieron? Ejercieron
esto que dice este versículo, a ti te daré las llaves, se está refiriendo a la iglesia. Si dos se pusieran de acuerdo sobre algo, yo lo haré. A ti te daré las llaves. Todo lo que ates, está hablando la iglesia, a todos los que estamos acá reunidos y que somos justos, porque sé que hay personas que todavía no entienden este lenguaje, pero bueno, los justos, hablo con los justos, todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Al decir que una persona no es justa, no es justa, ya que hicimos realmente, esa persona menospreció la iglesia. Esa persona se fue en contra de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra. Los hermanos siendo testigos ya dijeron, no es justo. La Biblia dice, sabemos que dice Isaías 53, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ya vamos a leer un último versículo para terminar. Solamente ese versículo, Isaías capítulo 5, versículo 20. Si alguien se acuerda, lo puede ir escribiendo. ¿Qué dice Isaías capítulo 5, versículo 20? Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice el versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí dice, ay. Y no se está refiriendo a algunas personas, a todo el mundo. Todo aquel que no considere y no mire la palabra de Dios, esa persona va a ser presa de sus pensamientos. Y ya hemos visto el ejemplo, alguien que es presa de sus pensamientos incluso se va en contra de Dios. Con la misma Biblia va a irse en contra de Dios. Y finalmente, ya sabemos cuál es el resultado, va a resultar negando la misma Biblia. Empieza por creer en sus pensamientos. Empezó un camino que no se da cuenta cuál es el fin, pero el fin ya lo sabemos, está aquí escrito. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias porque nos has dado a la iglesia, nos has dado las llaves del reino de los cielos. Y nos has dicho que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Nosotros, siendo la iglesia, todos, o dos o tres testigos, todo lo que se resuelva por dos o tres testigos, así quedará. Si dos o tres de la iglesia a una misma persona le dicen, no, tú eres pecador, esa persona es pecadora. Aún habiendo escuchado la palabra, aún habiendo estado entre nosotros, aún habiendo comido la palabra junto con nosotros, si esa persona, la iglesia, le dice, tú eres gentil, tú no eres salvo, tú eres todavía un pecador, estamos reteniéndole los pecados. Si le remitimos los pecados, es lo contrario. Nos has dado este privilegio, nos has dado un poder. Como dice tu palabra, de cierto nos has dicho que todo lo que tú has hecho, las obras que tú hiciste, nosotros también las haremos, y aún mayores, porque tú vas al Padre. Aún mayores haremos. Padre, gracias Señor por esto que nos has permitido conocer hoy en la iglesia, de la iglesia. Una de las características de la iglesia es esa, poder remitir los pecados. Y sí, ciertamente el único que perdona pecados es Dios, pero dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias Padre por la sabiduría que has dado y que la has escondido de los doctos y la has revelado a tus hijos, a los pequeñitos. Te hemos orado y te hemos pedido todo. Hoy no hemos pedido, más que todo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.